Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Párate y Hazlo, tu podcast de crecimiento personal, donde cada lunes te hablo de maneras, técnicas, conocimientos y cosas que me pasan que me hacen crecer como persona. Y te los comparto precisamente porque sé que muy seguramente no solo a mí me van a servir, sino al menos a uno más allá afuera. Así que bienvenido, bienvenida, si es que quieres crecer como persona y hacer tu vida un poco más fácil y mejor, pues estás en el lugar indicado. Hoy te quiero platicar sobre por qué es mejor escribir a mano. Creo que todos sabemos esto, algunos pensarán que es mito, otros dirán claramente no, pero es mejor escribir a mano. Hoy en día estamos acostumbrados a escribir en la computadora, en el teléfono, todo es por WhatsApp, todo lo hacemos en la computadora, para todo ya tenemos un teclado que nos ayuda a escribir más en menos tiempo. Y creo que ahí está el problema. No es un problema como tal, simplemente es una herramienta que nos sirve muchísimo y a todos incluso nos ha dado la posibilidad de hacer de esto una fuente de ingresos. Entonces, es una herramienta, sin embargo, en cuanto a la parte cognitiva, no es del todo la mejor. Así que hoy decidí investigar un poco sobre por qué es mejor escribir a mano, qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Te voy a platicar un poco la parte científica para los que les interese, que seguramente si estás escuchando este podcast te va a interesar. No le habrías dado play si no te interesaran todos estos temas de psicología y filosofía en otros episodios, pero el cerebro activa la zona occipitoparietal, que es la parte que se encarga de codificar la nueva información que estamos adquiriendo. Ahora, ¿cuál es esta parte del cerebro? No todos aquí somos médicos, yo no soy médico, pero te lo voy a enseñar rapidísimo. Digamos, aquí tienes el cerebro. No sé por qué te lo estoy enseñando aquí, te lo podría poner en una imagen perfectamente, pero bueno, ya te lo explico. Aquí el cerebro está dividido en 4 partes: frontal, temporal, parietal y occipital. Entonces, la parte que mejora o la parte que se activa cuando escribimos es la parietal y la occipital, que si las juntamos, pues es la parte occipitoparietal. Así que, bueno, los regreso a donde estaban originalmente. Y bueno, eso es un dato para que lo tengas ahí en la mente, para que estés enterado. Y esto es lo que se activa cuando escribimos manualmente, o en otras palabras, con la mano, y no cuando tecleamos. Cuando tecleamos es un proceso mucho más sistematizado, mucho más rápido, mucho más automático. De forma que escribir mejora la psicomotricidad fina. Conectamos la mente con la mano para que la mano haga lo que queremos, de la forma en la que queremos que salga, para así ejecutar movimientos mucho más finos y mucho más complejos para el cerebro, no solo el mover nuestros deditos como para teclear algo. Y seguramente tú ya lo habrás experimentado. Escribir a mano ayuda a retener la información más tiempo a que si la teclearas en la computadora, ya sea en Word, en Notion, en cualquier aplicación. Y yo recuerdo que esto me pasaba mucho cuando estudiaba en secundaria, en prepa. Recuerdo que para un examen hacía guías completas de todos los temas que tenía que estudiar. Entonces, de alguna manera, transcribía no todo, pero buena parte de mis apuntes. Ya con el tiempo dije, esto no es sostenible. Llega un punto en que ves tantas cosas en tan poco tiempo que no es sostenible e incluso es contraproducente el escribir absolutamente todo. Porque también al escribir tienes que sintetizar las cosas de manera que aportes la misma información y la misma calidad de la información en menos espacio, con menos palabras. Y ahí está el reto, el aprender a sintetizar. También me llegó a pasar en la prepa, me dejaban algo de una cuartilla y yo lo hacía de 2 y media. Obviamente era un trabajo sí de calidad, pero que de repente le echaba mucho rollo, que podía decir algo de 10 palabras en 3, probablemente. Y eso creo que es una habilidad, el saber sintetizar la información correctamente sin decir choro, aportando solo lo esencial, lo que verdaderamente aporta, la carnita de lo que escribes. Entre otras ventajas de escribir a mano, tenemos que contribuye a mejorar las habilidades de expresión y de generación de ideas, justamente porque antes de escribirlas, tienes que pensarlas, tienes que idearlas, y no solo eso, sino estructurarlas. Tienes que darle una cierta arquitectura a tus pensamientos, de forma que sea una idea lógica, con sentido,
no simplemente algo que se te ocurrió y anotaste. Y ahora, comparando el proceso que pasa entre escribir en una computadora y escribir a mano, para empezar a escribir en un dispositivo con teclado y pantalla implica solo dos áreas de tu cerebro, la parte verbal y la parte visual, de forma que necesitas únicamente ver qué letras tienes que apretar y ver dónde están las teclas para conformar las palabras u oraciones que necesitas, que muchas veces ya ni siquiera implementamos la parte visual. Yo ahorita podría ponerme a escribir algo que esté diciendo, que acabo de escribir lo que te dije, y escribí perfectamente bien, escribir algo que te esté diciendo. Entonces ya ni siquiera la parte visual entra en la ecuación porque ya tenemos esta memoria muscular de ya sé en dónde está cada una de las teclas. Y lo mismo pasa con escribir mensajes de texto y buscar algo en internet, en el teléfono, porque ya nuestros pulgares saben en qué área de la pantalla está ubicada cada una de las letras. Y por eso es que ya no implica tanto esfuerzo el escribir en un teclado. Por otro lado, escribir a mano involucra más áreas de tu cerebro. Implica la parte visual, la parte verbal, la parte gráfica y la interacción de estas tres. De forma que tienes que enfocarte en lo que estás escribiendo, tienes que ver qué estás escribiendo. La parte verbal pues entra de forma que sabes cómo trazar cada una de las letras, sabes cómo es una A, sabes cómo es una H. Y la parte gráfica cuando tú le das la forma correcta a las letras. Por supuesto que cada uno de nosotros, por supuesto que cada uno tendremos nuestros respectivos estilos y maneras de escribir, pero en general todas las letras son iguales y vamos cambiando el estilo, por eso existen distintas tipografías y cada persona escribe de manera diferente. Y es muy interesante porque la forma en la que escribes también te dice mucho de ti mismo, de tu personalidad. Si haces las letras muy picudas, dice algo. Si escribes con puras mayúsculas, dice otra cosa, a lo mejor un poco más de seriedad. Si haces muchas curvas, a lo mejor quiere decir que tu forma de pensar no es tan recta, literalmente. Digamos que tienes un pensamiento un poco más abstracto. Es lo que yo me imagino, no es te estoy diciendo que así sea. Ya después podremos traer a algún experto que nos platique cómo es todo este proceso. A lo mejor si tienes una letra horrible y escribes al fregadazo y con que se llegue a entender ahí medio medio, te das por bien servido, también significa otra cosa. A lo mejor que no te importan cosas que probablemente no deberían importarte tanto y que te enfocas en lo verdaderamente importante. O en el caso contrario, si te enfocas en tener una letra visualmente atractiva y bella, pues me imagino que significa que le pones atención a los detalles y que eres alguien un poco más, pues, cuidadoso y más minucioso con lo que haces. A lo mejor con habilidades manuales también eres más cuidadoso y te gusta hacerlo. Ya de aquí me inventé toda una novela, pero es interesante lo mucho que dice la forma en la que escribes de ti, de quién eres. Y hay muchos aspectos a analizar. A lo mejor estos que te platiqué son algunos, pero seguro te puedes ir mucho más a fondo y realmente descubrir cosas que no sabías de ti. Creo que también puede ser una muy buena herramienta para conocerte a ti mismo o a ti misma. El encontrar cosas de ti que no sabías que existían. O a lo mejor entender rasgos de ti, de tu personalidad, que no sabías de dónde venían. Realmente es muy interesante y me gustaría saber el interpretar la letra de cada uno. Y otro de los retos de escribir a mano es que tú sabrás que es más exigente que escribir en una computadora. Y por computadora me refiero a teclado de televisión, de WhatsApp, de un videojuego, de forma que una computadora tiene un teclado. Vaya, que tiene teclas, cada tecla con una letra diferente. A eso me referiré durante el resto del episodio cuando diga computadora. Y es más exigente escribir a mano porque hoy preferimos escribir en la computadora porque nos da más tiempo. Escribimos en friega y alcanzamos a escribir todo lo que alguien nos está diciendo. Seguro si estás en una clase de la universidad o estás en una conferencia o estás en una junta, te da mucho más tiempo de escribir lo que están diciendo, o al menos de escribirlo todo o la mayor cantidad de información. Mientras que estás escribiendo a mano, tienes que realizar un proceso de captar la información, absorberla, entenderla y escribirlo muchas veces con tus propias palabras.
Seguramente te ha de haber pasado en tu época académica, si es que todavía estás o cuando hayas estado. El hecho de el profe va en friega y no me da tiempo de anotar nada, pues ahí anoto dibujitos y palabras clave o de repente una palabra o una frase, una oración que me dice lo esencial de alguna idea y no tengo que anotar el párrafo completo. Entonces ahí interviene un proceso de pensamiento mucho más complejo, no tan simple como solo transcribir lo que alguien está diciendo, porque se vuelve en una actividad muy robótica, algo que hoy en día la inteligencia artificial, y ni siquiera eso, un programa mucho más sencillo puede hacer. En WhatsApp tú le pones el microfonito y empieza a escribir lo que vas diciendo con la voz. No es tan complicado. Digamos que le hemos restado al ser humano la capacidad cognitiva que tiene. De por sí utilizamos el 5% de nuestro cerebro. Creo que al tener todo tan automatizado, le restamos más capacidad y lo alentamos. Es como cuando un coche lo acostumbras a manejarse a 30 kilómetros por hora, de repente lo sacas a carretera y no jala y no puedes rebasar a nadie. Creo que es lo mismo con el cerebro humano, lo cual no está mal, porque también estamos beneficiándonos de herramientas que nos facilitan la vida. Y es lo que te decía en el episodio anterior. ¿A quién no le gustan las herramientas que te facilitan la vida, que te permiten hacer menos cosas o incluso no hacerlas? De alguna manera, cuando escribes, creas caminos neuronales nuevos, conectas circuitos neuronales que antes no existían y que seguramente te dan una mayor capacidad de síntesis, de pensamiento, de análisis. Y creo que el factor enfoque o atención también es uno muy importante que interviene en el proceso de escritura. Cuando escribes en una computadora, tienes el teclado y yo te puedo estar viendo a los ojos y seguir escribiendo algo por otro lado. Entonces, de repente ya divido mi atención en tres partes diferentes y obviamente ninguna de las tres las hago bien. Pero según yo ya puedo escribir mientras escucho la plática y mientras veo la mosca pasar. Me divido en tantas partes que ninguna de las partes termina llegando a su objetivo con la calidad que podría hacerse. Y entonces, ya que divido mi atención, sigo escribiendo en la compu, hago que la parte visual ya no entre, porque ya ni siquiera estoy viendo qué estoy haciendo. Puedo tener los ojos cerrados o estar escuchando o estar viendo algún video por otro lado, una película, y yo sigo escribiendo. La parte motriz tampoco entra en la ecuación. No estoy moviendo mis músculos de los dedos para escribir algo que sea legible, que se pueda entender y que posiblemente sea atractivo, que sea bonito, si lo quieres llamar así, que sea bello. Entonces, en resumidas cuentas, si lo quieres ver así, escribir a mano hace que más procesos cerebrales sean involucrados, de forma que tú sientes el lápiz, sientes el papel, la dureza con la que tienes que escribir. A lo mejor el lápiz ya no pinta mucho o la pluma con lo que estés usando y tú determinas la dureza con la cual tienes que trazar lo que estás escribiendo o dibujando. Seguramente te pasó en la primaria, tú ser ese güey que escribía con tanta fuerza que del otro lado de la hoja se quedaba todo marcado y digamos que le dabas una cierta textura a la hoja. Yo era así y probablemente hoy en día siga escribiendo así. A lo mejor no tanto como en aquellos años de primaria y de secundaria, pero también significa algo. A lo mejor significa que eres muy duro contigo mismo o con lo que haces para ti mismo. No lo sé, tiene interpretaciones muy interesantes que se pueden bajar con mucha profundidad hacia quién eres, hacia el potencial que tienes. No lo sé, me quedo con muchas dudas. Seguramente a ti también te dejo con más, pero es lo rico, es lo padre, el tener más dudas para encontrar más respuestas. Y si no las encontramos, al menos las buscamos. Y eso es lo cool de crecer como persona y de buscar la verdad. Y bueno, creo que no falta mencionarlo, pero por no dejar, sabes que también facilita el mejorar tu ortografía. El simplemente darte cuenta o preguntarte, oye, ¿albahaca se escribe con H o sin H? ¿Es intermedia o al principio? ¿O las dos? ¿Cómo se escribe caso con S o con Z? Y de alguna manera le empiezas a buscarlo. Hoy en día tenemos tantas herramientas que es muy fácil aprender a escribir. El buscar en Google cómo se escribe alhaja o alajero.
palabras que estamos acostumbrados a escuchar, pero que seguramente nunca hemos escrito o muy pocas veces, o tal vez siempre lo hemos hecho mal. Creo que es un proceso muy parecido a lo que pasa cuando lees. El hecho de toparte con palabras que no conocías, o que sí conocías, pero no sabes que se escribían así. Coméntame si tú sabías. ¿Sabes cómo se escribe bocho, si con V o con B? Son esas cosas que no te habías preguntado, pero que siempre habías dicho. Pero hasta que las lees o las tienes que escribir, dices, ah, caracas, ¿cómo se escribe? Entonces, de una u otra forma, es mucho mejor escribir a mano. Si tienes la posibilidad de no dejarlo, hazlo. Yo me he dado cuenta de que al hacer journaling o de escribir en mi diario, he adquirido una estructura de pensamiento más organizada, con más estructura cuando se trata de plasmar alguna idea o pensamiento abstracto en palabras, conformando frases u oraciones que contengan solo lo esencial de una idea que quiero transmitir. Es que realmente el saber comunicar correctamente es que te abre muchas puertas. Y el podcast a mí me lo ha dado, por ejemplo, en la parte hablada. El saber comunicar lo que quiero decir, a lo mejor tengo una idea durísima y muy buena, pero si no la sé expresar, no hay manera de que alguien la entienda. ¿Y de qué me sirvió tener una idea, según yo, de alta calidad, si nadie la está entendiendo? Ni la estoy expresando con la misma calidad con la que fue generada en mi cabeza. Ya te lo platiqué igual en el episodio de los beneficios de escribir en un diario o de hacer journaling, según yo, de alguna de esas dos maneras se llama, pero tiene muchos otros beneficios. Te ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, y esto te lo doy como consejos y no quieres escuchar ese episodio. Intenta escribir durante las noches. Escribe todo lo que traigas en la cabeza, tus pensamientos, tus preocupaciones, las cosas que tienes que hacer al día siguiente, todo eso que traes en la cabeza que te quita enfoque, que te quita la paz mental. Escríbelo, déjalo en una hoja de papel, plásmalo y de alguna manera tu mente se va a liberar, se va a clarificar. Ya te puedes ir a la cama, apagar la luz y dormirte, en vez de quedarte ahí viendo el techo en la oscuridad durante una hora platicando con tu ego de forma interminable y haciéndote historias que ni te sirven ni son reales. Así que escribe, creo que ya cuando lo hagas y lo conviertas en un hábito te vas a dar cuenta de los beneficios que tiene. Así que no solo escribir, sino el hacerlo un hábito. Hoy en día, justo yo por eso trato de continuar haciendo journaling, porque es la única manera en la que puedo escribir manualmente. Todo lo demás lo hago apuntes, pues en la computadora. Bueno, escribir en el Apple Pencil con el iPad creo que también de alguna manera es escribir a mano, pero el hecho de no dejar el papel y la pluma es una experiencia totalmente diferente. Sensorialmente estás en contacto con la textura del papel, el olor del papel y de la pluma y de la tinta y de no salirte de la rayita. Es todo un arte y lo sabes, es una experiencia totalmente diferente, igual que con los libros. Yo no me acabo de convencer de leer en la computadora o en el teléfono. O el Kindle, por ejemplo, no lo he probado, pero tener la sensación de manipular las hojas, del olor de hojas de libro, de librería. Toda esa experiencia es muy satisfactoria y yo sé que te tardas más que leyendo un audiolibro, pero si no buscas la productividad y simplemente quieres disfrutar de la experiencia de un libro y un buen café, como es el típico cliché de morra básica, pues qué cool. La neta es padre leer y tomarte algo rico. Así que, pues nada, muchos pensamientos, muchas ideas, muchos temas en este episodio. Espero te haya servido de algo. Te lo compartí porque es una duda que yo tenía y dije, si yo la tengo, seguramente muchas otras personas la tienen. Incluso en ese episodio que grabé sobre los beneficios de hacer journaling, te dije, no sé por qué sirve, después te lo investigo y te hago un episodio, así que aquí lo tienes, espero te haya gustado, te haya servido. Compártelo con las personas que tampoco sepan por qué es mejor escribir a mano, para que también se enteren. Creo que a nadie le sobra este tipo de conocimiento y para poder compartirlo en una charla de, oye, ¿sabes por qué sirve más escribir a mano? Pues mira, la parte occipitoparietal de la madre y ya compartes cosas más interesantes. Así que pues gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabes que si quieres seguir más de cerca el podcast y lo que te comparto, puedes seguirlo en @párateyazlo desde Twitter o en Instagram, así como suscribirte al newsletter, donde cada viernes te mando un correo a tu bandeja principal
Si no lo tienes en la principal, acuérdate de arrastrarla para que te lleguen cada viernes. Y ahí simplemente te comparto valor adicional, cosas que aprendí, cosas que me pasaron, cosas que pensé y cómo reaccioné ante ellas, entre muchas otras cosas creo que bastante interesantes, así como nuevas actualizaciones. Seguramente el podcast irá creciendo y creo que el correo electrónico es la manera más confiable de comunicación. Si de repente tiran Instagram y de repente Trump compra YouTube y lo quitan de toda la faz de la tierra, pues mira, ahí está el correo electrónico para no perder contacto y pues nada. Dale seguir al botón del podcast en Spotify, en Apple Podcasts, suscríbete al canal, todas esas cosas que ya sabes hacer. Si es que este episodio te gustó, si eres nuevo, pues nada, bienvenido, bienvenida y nos vemos el próximo lunes con un episodio nuevo de Párate y Hazlo Podcast. Así que, ya lo sabes, no hay nada más, solo párate y hazlo. Chao.